Buenos Bueno, días a todos. Bienvenidos a la quinta sesión de nuestro seminario. El día de hoy queremos hacer un homenaje especial a nuestra colega Valentina Glockner Faghetti. Le dejo el micrófono a mi colega Marta Rodríguez. gracias, Moni. Pues buenos días. Hoy es un día muy triste para todas y todos nosotros, para las ciencias sociales, para la antropología y por supuesto para las niñas, niños y adolescentes migrantes. Ayer recibimos la lamentable noticia de que nuestra querida amiga y colega Valentina Glockner falleció. Eh, Queremos reconocer todo el esfuerzo que ella ha hecho desde siempre en la lucha por los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes. Ha desarrollado una lucha incansable. Comentábamos ayer nosotras, las compañeras, cómo hasta el último día estaba compartiendo en los chats, en las redes sociales, eh, manifiestos y propuestas de apoyo para firmar, para seguir movilizando la lucha por los derechos de esta población. Y más allá de, por supuesto, el reconocimiento de toda su brillantísima carrera académica y profesional, que le ha valido muchísimas menciones y premios, tiene una trayectoria impresionante, queremos destacar sobre todo su calidad, su invaluable calidad humana. Ha sido un ser humano extraordinario. Lamentamos muchísimo su pérdida. Siempre vamos a recordarte, Valentina, siempre vamos a tenerte como un referente en lo académico y en lo personal. Y en honor a ti, a tu memoria, te vamos a dedicar unos minutos, bueno, un minuto de silencio. Bueno, gracias por acompañarnos en este minuto de silencio en memoria a nuestra querida amiga y colega. Le deseamos un camino cálido y amoroso hacia la luz, y que sus familiares y sus amistades encuentren pronto la paz. No sé si Moni y Porfiria también quisieran mm, dedicar unas breves palabras y ya daríamos inicio a la sesión de hoy. Gracias. Muchas gracias, Marta. Quizá solo enfatizar, porque ya lo dijiste, más que su trayectoria académica que ha sido impresionante y en realidad en muy corto tiempo, Valentina era muy joven, enfatizar su gran calidad humana y su compromiso con mejorar las condiciones de la niñez migrante, que iban desde colaborar intensamente con albergues, eh, con las comunidades en las cuales trabajaba y con un compromiso ético realmente intachable para con quienes eh, compartía hombro con hombro también en sus investigaciones. Creo que es lo único que quiero decir y ayer lo comentaba con alguna colega que a veces hay vidas que son cortas porque son muy intensas y vienen a Ujú. contribuir muchísimo en corto tiempo y creo que fue el caso de Valentina. Es todo lo que quisiera decir. Gracias, Moni. Pues en lo personal, pues va a seguir inspirando a nuevas investigadoras, investigadores que están interesados
en pro de las niñeces y adolescencias migrantes, ¿no? Creo que Valentina es un referente muy Sí, ya especial estoy. y pues no sé qué decir. La verdad, ayer nos pegó de golpe la noticia. Sin duda alguna es una mujer que va a seguir inspirando. En lo personal, pues creyó en mí, y a partir de ahí del breve encuentro que fue a partir de esta red internacional de niñas, niños y jóvenes migrantes, siempre son esas pequeñas luces de esperanza que te dan aliento para seguir con tu camino, y ella es eso, ¿no? Inspira, era una persona muy amorosa, muy comprensible y sobre todo muy cálida, ¿no? A pesar de su intensidad en esa temática, también era muy intensa con sus familias, que bueno, se podía ver en las redes sociales, con sus familias, amistades, ¿no? Pero aunque no te conociera con mucha cercanía, siempre te prestaba la atención que tú pues, le pedías, ¿no? Hasta hace unas semanas estaba hablando con ella, y pues la verdad, a pesar de que no tuvimos una cercanía, sí, siempre estuvo ella en todo momento para apoyar a la temática, ¿no? Y sobre todo a las colegas que estamos en ese tipo de temas. Y creo que sería todo. No sé también si Ilana y Colette quisiera compartir algunas palabras. Hola, pues sí, nos pegó de golpe a todos, sobre todo por su juventud y, como ya lo mencionaron, su cercanía con todos, aunque no la conocíamos mucho, ¿no? Yo los que más conozco son sus papás, Antonella y Julio, que pasan por un momento muy doloroso, y creo que es lo peor que le pueda pasar a un padre, ¿no? Perder a su hijo o a su hija. Entonces, hasta me tiembla la voz. Pues que te vaya muy bien, Valentina. Hay muchísima gente atrás de ti, que hemos visto desde ayer en las redes sociales aquí en Puebla. Todo el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, donde elaboramos también en la comida del día de ayer. No hubo música, hubo un minuto de silencio y se habló mucho de ti, Valentina. Que te vaya muy bien. Gracias, Colette. Y yo nada más comparto que no conocí a Valentina, pero estoy mandando deseos de paz y de paz para toda su familia, sus colegas, sus amigos. Y ahora que sé un poco más de ella, yo estoy segura que a mí me va a cambiar también, como ella cambió a muchas otras personas a través de su trabajo y su vida, y seguramente a mí también me va a cambiar. Gracias, Ilana. Voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Listo? Muchas gracias, Porfiria. Pues después de esto, vamos a transitar a nuestra última sesión de este año. Les agradecemos su presencia constante durante estas 5 sesiones. Les recordamos que vamos a reanudar en enero, que nuestro seminario va con el ciclo académico. Y para cerrar el día de hoy tenemos el tema política educativa, que es algo que ya habíamos venido trabajando en otras sesiones, porque el tema de la educación es algo que se intersecta con muchos otros de los temas previos de acceso a derechos. Y para entrar a este tema el día de hoy, tenemos una presentación muy interesante
de un trabajo que está en curso. Si bien el trabajo de campo ya se realizó, en este momento se está realizando los primeros análisis de la información recolectada, por lo que es muy útil y pertinente todos los comentarios que ustedes tengan que hacer a estos hallazgos preliminares que van a ser presentados el día de hoy por la doctora Ilana Umansky y la doctora Colette de España, que son también colaboradoras y entrañables colegas mías. Voy a hacer una breve semblanza de ambas para después darle espacio para que nos presenten sus hallazgos sobre el trabajo que han realizado en la comunidad de Calixto, en Oaxaca. Ilana Umansky es profesora asociada de la Escuela de Educación dentro de la Universidad de Oregón. Ella es doctora en Sociología de la Educación por la Universidad de Stanford y su área de especialidad es equidad educativa para estudiantes multilingües y estudiantes inmigrantes. Estos dos temas los aborda desde la perspectiva más amplia de la política educativa. Además, combina metodologías cuantitativas y cualitativas y mixtas para tener también lazos de trabajo con instituciones de educación pública. Es decir, Ilana, más allá de hacer investigación académica, tiene un interés en colaborar con instituciones educativas para poder influir sobre la política pública. Sus investigaciones han aparecido en revistas como el American Educational Research Journal, el Educational Evaluation and Policy Analysis, el Journal of Research on Educational Effectiveness y el Educational Policy. Sus proyectos de investigación han recibido financiamientos múltiples desde el Instituto de Ciencias Educativas del Gobierno Federal de Estados Unidos, la Fundación Fulbright, la Fundación Spencer y la Academia Nacional de Educación de Estados Unidos. Por su parte, la doctora Colette España Brosner es de origen franco-alemán, plurilingüe. Vive en la Ciudad de México, bueno, en México desde hace aproximadamente 30 años y en la ciudad de Puebla, específicamente en Cholula, también ya hace un rato. Estudió la maestría en lingüística aplicada en Francia y obtuvo su doctorado en educación lingüística en Canadá. Ella es ahora profesora titular en el posgrado de Ciencias del Lenguaje del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México, además de ser miembro de la planta de investigadores de la misma universidad y del Sistema Nacional de Investigadores Mexicanos en el nivel 2. También dirige el cuerpo académico 254, cuyo tema de investigación es racismo, identidades y modos de subjetivación. Entre las líneas de investigación que domina la doctora Colette se encuentran la lingüística educativa crítica, con énfasis en el bi- y plurilingüismo y las relaciones que existen entre la lengua, el poder y la identidad en contextos postcoloniales como México. Ha publicado libros y artículos de investigación en revistas indexadas, tanto nacionales como internacionales, en distintos idiomas. Y el día de hoy nos presentan esta investigación colaborativa que involucra también a más colaboradores y donde se realizaron más de 60 entrevistas a miembros de la comunidad escolar en diferentes localidades de Oaxaca. Y bueno, estamos muy honradas de que nos estén acompañando. Adelante, Ilana, adelante, Colette. ¿Se fue? Muchas gracias, Moni. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Como lo comentó Mónica, es una investigación en colaboración donde nos invitó Ilana y donde participamos Mónica, Saidet y yo. El nombre de Calixto es un seudónimo, un nombre inventado, y también vamos a usar seudónimos para todos los participantes en ese estudio por cuestiones éticas, ¿no? Entonces, el tema específicamente es sobre educación y migración de retorno en esa comunidad de Calixto. La siguiente, por favor.
Entonces, como ya lo mencionó también Moni, es una investigación en proceso donde apenas empezamos a codificar, ¿no? Entonces, los resultados que van a ver aquí mismo también son resultados preliminares y todas sus observaciones obviamente van a ser bienvenidas para mejorar ese trabajo. Se enfoca entonces en escuelas en Calisto, en escuelas, en escuela primaria, telesecundaria y una escuela bilingüe, aunque se autodenomina como bilingüe, la enseñanza es en español y trabajamos con varios actores sociales, entre los cuales están los alumnos, los padres de familia, maestros y líderes educativos. Existe muchísima literatura también, ya hemos visto en migración de retorno en relación con la inclusión y la exclusión de los estudiantes en el sistema educativo mexicano, tanto en contextos urbanos como rurales, pero hemos visto que falta todavía mucho en comunidades originarias. Y justamente ese es el objetivo del día de hoy que queremos compartir con ustedes, es analizar la migración de retorno en pueblos originarios con una fuerte vitalidad etnolingüística y en específico en Calisto. Y ahí nos queremos enfocar en cómo los diferentes actores sociales, con base a sus ideologías sociolingüísticas, se van a posicionar y van a posicionar a los migrantes de retorno que han vivido, aunque no todos sus años formativos, pero por lo menos 5 en Estados Unidos y que al llegar a México van a usar el inglés, el español, el spanglish y el sánscrito con diferentes niveles de competencia. Mis audífonos, estos no me sirven. ¿Hay alguien que está hablando? ¿Podría apagar su micrófono? Tiene que ser. Gracias. Esos posicionamientos nos parecen que son importantes porque crean concepciones e ideas que justamente van a poder incluir, pero también excluir a los migrantes de retorno y dificultar su adaptación o su readaptación al sistema escolar mexicano. Entonces, nos parece importante entender esas ideologías sociolingüísticas en un cierto microcontexto, en ese caso Calisto, para poder apoyarnos en la creación de políticas educativas incluyentes. Les vamos a presentar el siguiente índice. Vamos a hablar brevemente del contexto, del marco teórico, de la metodología, algunos resultados preliminares y luego de las conclusiones. Entonces, esa investigación se enmarca en la migración México-Estados Unidos-México y como todos lo sabemos, es un corredor, ese corredor es un caso único en el mundo porque tiene una frontera de 3.000 kilómetros de largo. A lo largo de los años, los flujos migratorios entre ambos países aumentaron, a veces disminuyeron en otras, y eso depende mucho de la economía mexicana y de Estados Unidos y sobre todo las restricciones de las políticas migratorias de Estados Unidos. El tema que presentamos hoy, la migración de retorno, no es un tema nuevo, es un tema que empezó ya en el siglo XIX con los primeros flujos migratorios hacia Estados Unidos, pero en esa época el regreso solamente era de hombres porque solamente iban a trabajar los hombres allá. En el siglo XX el flujo de migrantes hacia Estados Unidos era más alto que el flujo de regreso, y si nos enfocamos en la gráfica de Juan Terán aquí, vemos que el punto más álgido de la migración de retorno, aunque ya existía en 1990 y desde antes,
es en el año 2010, ¿no? Donde vemos que la migración de retorno rebasa a la migración hacia Estados Unidos. Eso se ha vuelto a invertir ahora, pero la migración de retorno en el 2020 todavía es más alta que en el año 2000. La siguiente, por favor. Si nos enfocamos ahora a los Estados Unidos, allá hay aproximadamente 45 millones de inmigrantes de todos los países confundidos y 25 de ellos son mexicanos, y el punto importante también aquí es que los mexicanos también representan a la mayoría de la población indocumentada, ¿no? Entonces pueden ser deportados fácilmente. En el año 2020 hubo del total de todos los retornados a México, casi 89% venían de Estados Unidos y eran más o menos 300,000 retornados, y ahí vimos que había ya a partir de ese año más niños y mujeres que en los años anteriores, y eso lleva a un aumento obviamente en la separación familiar, en una gran heterogeneidad en el perfil de los migrantes de retorno, donde vamos a ver gente que retorna de varias generaciones. Vamos a ver dobles nacionales y también vamos a ver niños que solamente tienen la nacionalidad estadounidense. Si nos enfocamos a Oaxaca ahora, es el 6º lugar de retorno de connacionales a nivel nacional, y Oaxaca junto con Guerrero y Chiapas concentran el 70% de los indígenas migrantes repatriados, y en el 2015, 95% de los niños que regresaron entre 6 y 14 años y regresaron al nivel básico de escolaridad. Entonces, cuando regresan esos niños, regresan a una ecología lingüística determinada, ¿no? Que va a cambiar según el contexto en el que van a regresar, y en el caso de Calixto, regresan a un contexto donde existen interacciones entre el español, el zapoteco y el inglés, y eso es importante entender esas interacciones porque vamos a poder entender las relaciones de poder que existen entre las lenguas y sus hablantes, y por lo tanto vamos a entender algunos, aunque no todos, procesos de inclusión y de exclusión. En México sabemos que existen 69 lenguas nacionales, de las cuales 68 son lenguas originarias, que también el INALI subdivide en 364 variedades lingüísticas, que eso es importante también porque en el caso de zapoteco tiene varias variedades lingüísticas y dependiendo de la comunidad cambian esas variedades. El español es la única lengua oficial de facto, digo de facto porque no existe lengua oficial en México, y a nivel nacional la discriminación lingüística que se hace es hacia las lenguas originarias, que se llaman erróneamente dialectos, para mostrar el estatus inferior al español y de sus hablantes también. El caso de Oaxaca también es particular porque es el estado con mayor diversidad lingüística, que tiene 15 lenguas originarias. Las lenguas que más se hablan allá es el zapoteco, mixteco, mazateco y mixe, y 34% de los habitantes en Oaxaca hablan alguna de esas lenguas. Y como ya lo mencionamos, también es el primer estado con mayor población indígena retornada. La siguiente. Entonces retornan en esa ecología lingüística, pero también van a retornar en un contexto educativo que tiene muchas barreras y muchos desafíos educativos, de los cuales vimos
y eso viene mucho en los textos de Marta también, desafíos estructurales como la documentación, ¿no? Aunque se ha flexibilizado el requerimiento de la documentación para inscribirse en una escuela primaria o secundaria o a prepa, todavía siguen pidiendo la apostilla, hay pocos espacios en las aulas, los regresan un año de nivel educativo, no hay maestros bilingües. En cuanto a los desafíos culturales, el mayor obviamente es la lengua, ¿no? Es la competencia lingüística en el español y específicamente en el español académico. Y los desafíos sociales, uno de los mayores es la discriminación y también la separación de las familias. Entonces, los niños regresan a un sistema educativo que es monolítico, es decir, monocultural y monolingüístico y asimilacionista, que no va a tomar en cuenta la diversidad lingüística y cultural y que va a invisibilizar a las identidades y a las experiencias de vida de los retornados. La siguiente, por favor. Entonces regresan, en ese caso regresan a Calixto, que es parte del distrito de Tlacolula, tiene más o menos 2.500 habitantes. Nos llamó mucho la atención cuando abrimos la página oficial del municipio que dice que su lengua oficial es el zapoteco. Es una comunidad con muchas tradiciones locales. Y es un municipio que ha sido catalogado de muy alta migración. Entonces, en ese pueblo de la migración hablan todos y esa migración obviamente influye en la vida cotidiana de los habitantes en cuestiones de género, en formas de vestir, en las formas de hablar también. Y los migrantes que van y vienen entre ambos países pueden ser indocumentados, o sea, con nacionalidad mexicana e indocumentados en Estados Unidos, pero también pueden ser personas con nacionalidad estadounidense o de doble nacionalidad. De Calixto en general migran a Anaheim, en California, y otro dato importante es que 35% de las viviendas en esa comunidad recibieron remesas en el año 2010. Entonces, para analizar esos posicionamientos que estamos buscando analizar en ese estudio, vamos a usar el tema de las ideologías sociolingüísticas de los diferentes actores sociales que entrevistamos y ese concepto lo vamos a trabajar junto con la ideología del mestizaje mexicano para poder definir esos posicionamientos hacia los alumnos que de cierta manera, lo vamos a ver, influyen altamente en sus experiencias escolares. Entonces, ¿qué son las ideologías lingüísticas o sociolingüísticas? Son concepciones que todos nos hacemos, nosotros incluido, hacia las lenguas y hacia sus hablantes. Son concepciones, son ideas que no son neutrales, son ideas que han sido situadas, que dependen de nuestra educación, de nuestro contexto, que son cambiantes, no pueden cambiar de un contexto a otro, son sesgadas y sobre todo son el resultado de procesos históricos y contemporáneos. Y ahí vamos a ver la ideología del mestizaje. Son ideologías que han sido que connaturalizan categorías lingüísticas, pero no solamente categorías lingüísticas, sino también categorías raciales, de clase, de pertenencias sociales y sencillamente se muestran cuando uno habla. Son ideologías que muchas veces son invisibles, ¿no? Si no las cuestionamos, y son invisibles porque han sido naturalizadas en cada uno de los contextos. La siguiente.
Entonces aquí tenemos en México la ideología mayor es la del mestizaje, que como todos ustedes saben más que yo, que es parte de la creación del Estado-Nación, ¿no? Donde se piensa que todos los mexicanos son mestizos, entonces existe una identidad única, el mexicano es mestizo y el mexicano habla una sola lengua que es el español. En esa ideología, cuando ha sido creada, el ideal de belleza también ha sido y sigue siendo lo blanco, la blancura, y eso lleva a que esa ideología excluya a toda la diversidad nacional, que sean indígenas, migrantes, migrantes de retorno, doble nacionales, etc. En palabras de Navarrete, México es un país racista por su misma ideología del mestizaje. Y ese concepto que supuestamente va a incluir, ¿no?, por la palabra mezclar, mestizaje, en realidad excluye porque define quién puede ser integrado y quién no, y deja de lado a grupos poblacionales importantes como son los indígenas, a las personas de origen africano o asiático, a los inmigrantes judíos y a cualquier otro grupo supuestamente incapaz de asimilarse. Y en ese otro grupo están los migrantes de retorno. Entonces, al llegar a México, pues ir al anterior, al llegar a México, los alumnos en Calixto llegan en ese contexto lingüístico donde el zapoteco es muy reconocido y muy fuerte, y van a llegar a un sistema educativo asimilacionista que las asimila a esa identidad única, tienen que volverse mestizos y tienen que hablar el español como lengua dominante para ser reconocido como mexicanos. Ahora sí, la siguiente. Entonces, esas ideologías van a participar en la creación de identidades, ¿no?, como la identidad mestiza, y de cómo uno se va a posicionar y es posicionado por el otro. Entonces, esas ideologías se transmiten mediante discursos. La ideología del mestizaje es un discurso Hola Victoria, ¿cómo estás? que va a definir qué es lo correcto y qué no es correcto. Los discursos van a validar o anular esas identidades. Entonces, en la escuela, por ejemplo, les van a decir si es mexicano mestizo o no, y eso lleva a inclusión o a exclusión. La siguiente. Entonces, ese concepto de ideología sociolingüística y su relación con la educación se ha trabajado mucho en Estados Unidos y Canadá, donde se trabaja con la diversidad lingüística en la educación. Se trabaja sobre los estereotipos hacia las lenguas y los hablantes latinoamericanos en las leyes educativas. Bueno, latinoamericanos en ese contexto, pero hacia los hablantes de muchas otras lenguas también. Analizan los programas duales, ¿no?, para comunidades latinas. Nada más cité algunos, pero hay muchísimos más. Y lo que buscan todos esos estudios es desentrañar las bases, los fundamentos de la dominación blanca en la educación y las políticas educativas en esos países. En México se ha trabajado muy poco ese concepto de ideología lingüística, pero eso no quiere decir que no se ha trabajado el tema, solamente no se ha usado ese concepto, porque desde la sociolingüística, desde el desplazamiento lingüístico de lenguas originarias, se ha trabajado mucho en cuanto a las políticas educativas asimilacionistas hacia el español y al racismo ejercido hacia las poblaciones indígenas. Entonces, en ese caso, en lugar de usar ideología sociolingüística, se habla de representaciones sociales hacia lenguas y poblaciones originarias. Desde la antropología educativa se ha trabajado y se sigue trabajando mucho el discurso y las prácticas racistas en el espacio escolar, en los libros de textos, en la racialización en las escuelas, etc.
Y todos esos estudios van a poner en tela de juicio a la ideología del mestizaje y a las políticas lingüísticas y educativas asimilacionistas en México, que van a excluir toda la diversidad, ¿no? Y nuestro caso específico, el migrante de retorno, justamente es parte de esa diversidad. La siguiente, por favor. Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta de investigación para ese estudio: cómo los estudiantes y padres de familia migrantes de retorno, con base a sus ideologías sociolingüísticas, que como vimos no incluye solamente las ideologías lingüísticas, pero también ideologías de nación y de ciudadanía, se van a posicionar y se van a sentir posicionados en las escuelas de Calixto y en Oaxaca. Y para mí sería todo, y dejo la palabra a Ilana ahora. Gracias, Colette, y gracias también a Porfiria y Mónica y Marta para esa oportunidad de hablar con ustedes hoy. Les quiero decir que español no es mi lengua materna, entonces espero que me pueden perdonar por los errores que seguramente voy a cometer en la presentación. Colette acaba de compartir nuestra pregunta de investigación y yo voy a seguir contándoles la metodología del estudio y nuestros hallazgos, que están organizados en 3 grupos que tienen que ver con el posicionamiento administrativo y burocrático dentro de las escuelas, el posicionamiento social y socioeducativo y el posicionamiento pedagógico educativo. Entonces, quería decirles un poco sobre la metodología del estudio en total. Lo que hicimos es que recolectamos datos en 7 escuelas que están ubicadas en 4 comunidades, y recolectamos los datos entre enero y abril de este año, del 2023. Estuvimos en 3 primarias, 2 secundarias y 2 preparatorias, y en todas las 4 comunidades tuvieron altos índices de migración y también de población indígena. Creamos protocolos de entrevistas para cada tipo de actor y tuvimos 5 tipos de actores. Estudiantes, nada más entrevistamos a estudiantes de secundaria y preparatoria por su edad, padres de familia, maestros, directores de escuelas y también líderes locales y estatales. Dentro de las entrevistas pedimos que el actor, el entrevistado, crea un mapa conceptual que podía dibujar o escribir sobre sus experiencias en cuanto a la educación para estudiantes migrantes. Entonces salimos con entrevistas y también con mapas conceptuales. Las entrevistas tomaron entre 20 y 70 minutos y el idioma que utilizamos fue determinado por el individuo. Cada uno podía hablar en español, en inglés o en una mezcla. Desgraciadamente no hablamos zapoteco, entonces solamente estaban en inglés o español. La gran mayoría estaban en español, pero unos estudiantes escogieron hablar en inglés. Al final del cuenta, realizamos 60 entrevistas y ustedes pueden ver aquí cuántos de cada grupo. Pero como ya mencionó Colette, hoy vamos a enfocarnos en una sola comunidad, Calixto, que tiene 2 primarias y 1 secundaria. Y en particular no vamos a enfocarnos en los maestros, ni los directores, ni líderes locales, sino nada más en 8 familias, en las 8 familias con quien hablamos en Calixto. Y en total fueron 9 padres de familia y 3 estudiantes de secundaria.
Como ya hemos dicho, queremos enfatizar que estos son hallazgos preliminares. Y también lo que voy a estar haciendo es dándoles a ustedes unas citas de nuestros entrevistados, pero en cada ejemplo, estas citas son ejemplos de patrones más grandes que vimos dentro de estas 8 familias y de hecho también en las otras comunidades también, aunque sí hay variaciones importantes entre comunidades. Ok, antes de empezar con los hallazgos principales, les quería comentar un poco sobre los patrones de esas 8 familias. La primera es que en todos los casos los padres de familia nacieron en Calixto, pero en el 76% de los casos los hijos nacieron en Anaheim, California. Entonces la mayoría tenía ciudadanía americana, estadounidense. Las familias tenían entre 2 meses y 8 años de regreso en Calixto, entonces hubo como una variedad bastante grande en el tiempo de regreso en México. Y al llegar a Calixto los hijos entraron en el primer grado hasta el segundo año de secundaria. Entonces ahí hubo también una variedad. También vale mencionar que muchos de los hijos tenían o hermanos o padres que siguieron siendo en Anaheim, entonces hubo asuntos también de separación familiar. No solamente en estas 8 familias, pero seguramente con ellos. Ninguno de los hijos nacidos en los Estados Unidos tenía doble nacionalidad. Tampoco tenían CURP. Y no sabemos qué tan frecuente es este hallazgo, porque sí existe el derecho a doble nacionalidad. Y de hecho, uno puede tener un CURP sin nacionalidad mexicana. Pero en este caso, en Calixto, tuvieron dificultades bastante grandes en sacar la doble nacionalidad o la CURP. Entonces, en todos los casos, los hijos nacidos en Estados Unidos no lo tenían. Cuando estuvieron en los Estados Unidos, la mayoría hablaron español en casa y todos hablaron inglés en la escuela, aunque algunos tuvieron la oportunidad de tener como clases de español o algo así. La presencia de zapoteco en los Estados Unidos fue, por lo que entendimos, bastante bajo. No hablaron mucho el zapoteco en Anaheim. En Calixto, muchas de esas familias vivieron con sus familiares, con sus abuelos o tías o tíos, y hablaron zapoteco en casa. Una combinación de zapoteco y español. En la comunidad de Calixto, la lengua dominante es zapoteco, aunque sí también se escucha español. Y en las escuelas de Calixto, el idioma de instrucción es el español, aunque entre sí los estudiantes hablan zapoteco dentro del aula y también fuera del aula. Ok, entrando ahora en los hallazgos. Como recuerdan, nuestra pregunta investigativa tiene que ver con cómo están posicionados o se posicionaron los estudiantes de retorno con base a su idioma materna, su país de nacimiento, su etnicidad y su ciudadanía. Y cómo vemos estos posicionamientos en políticas educativas y prácticas educativas. Entonces, el primer grupo de hallazgos tiene que ver con el posicionamiento burocrático administrativo. Ideas y nociones de nacionalidad y ciudadanía dieron forma a los derechos educativos que vivieron estos estudiantes. Muchos de ellos, como la hija de la mamá Lucy, que vemos aquí en esta cita, no tenían CURP
y como no tenían CURP, no podían recibir recursos básicos educativos. En esta cita, Lucy nos habla de uniformes y la beca financiera Benito Juárez. Nos contó ella que su hija no recibió estos recursos. Otras familias también nos hablaron de no recibir uniformes, la beca, pero tampoco libros de texto o otros materiales pedagógicos que los demás estudiantes que sí tenían CURP, sí tenían ciudadanía mexicana, sí recibieron. Entonces, realmente se posicionaron, estaban posicionados como una clase, una segunda clase social dentro de la escuela, sin los mismos recursos que los demás estudiantes. Muchas familias también tuvieron dificultades en tener validados sus estudios al llegar en México. Aun con papeles formales de sus escuelas en los Estados Unidos, la mamá Rosa nos contó cómo su hija fue regresada un año por la escuela. Aquí vemos que la idea de una educación estadounidense no valía lo que vale una educación mexicana. Esa diferencia, que se ubica en la diferencia de nación, resultó en un posicionamiento inferior de estos alumnos transnacionales, donde sienten, como nos contó Rosa, que su hija dijo que lo que aprendió allí no valía nada. Y tiene sentido que ella piensa así, porque vimos un patrón en estas familias en lo cual los logros y estudios de los estudiantes no fueron validados en las escuelas en Calixto. Además de ser posicionado como segunda clase dentro de la escuela, ideas de nación, ciudadanía y pertenencia dieron estructura al acceso a la educación. La ley 286, que ustedes conocen, fue creado en 2015 para evitar estas exclusiones, pero varios estudios han encontrado que su implementación sigue problemático, y nuestro estudio afirma este hallazgo. En las 8 familias de Calixto escuchamos varias experiencias de exclusión educativas, y voy a describir 3 de esas experiencias. La primera forma de exclusión fue que estudiantes sin CURP no siempre recibieron sus diplomas, incluso diplomas al nivel de primaria. Es decir, podían entrar en la escuela, podían estudiar, pero no podían graduarse ni pasar al siguiente nivel. En esta cita del papá Elías nos cuenta cómo el director le explicó que iba a necesitar el CURP para recibir el diploma de su hijo. También vimos un patrón en el cual los estudiantes transnacionales podían estudiar en la primaria y la secundaria, pero no podían inscribirse en la preparatoria. De hecho, no cabe en estas 8 familias, pero la directora de uno de los bachilleratos que entrevistamos, que estaba en otra comunidad, ella nos contó que los estudiantes en su escuela tuvieron hasta 90 días para presentar su CURP, y después de eso tenían que salir de la escuela. Las familias de Calixto sabían ese requisito, esa política educativa, y entonces tuvieron una decisión difícil, como nos cuenta aquí la mamá Irma: o dejarles a sus hijos sin bachillerato, o mandar a sus hijos de regreso a los Estados Unidos para la preparatoria. Y eso fue una decisión bastante difícil que involucra, claro, costos altos, etcétera, pero también más separación familiar, porque en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos los hijos sí podían regresar a los Estados Unidos porque tenían ciudadanía estadounidense, pero los papás no lo tenían, no tenían documentación para regresar a los Estados Unidos.
Finalmente, vimos un caso de exclusión que fue estructurada no por la documentación, sino por el idioma. En este caso, la mamá Lucy, aquí, que vemos aquí en la diapositiva, llegó a la escuela primaria para inscribir a su hija recién llegada de los Estados Unidos en el primer grado, y la escuela primaria la rechazó. Nos contó ella, y voy a leer aquí la cita, dicen que ella hablaba inglés cuando llegué con ella. Estaba chiquita y hablaba inglés. Y dicen las maestras que con ella iban a batallar mucho porque tienen muchos alumnos y no la aceptaron allá abajo. En este caso, vemos ideas de capacidad lingüística y que estas capacidades lingüísticas o ideas sobre capacidades lingüísticas estructuraron el acceso educativo. El hecho de hablar inglés como primer idioma quería decir que la educación para esta niña iba a ser una batalla para las maestras y no estaban dispuestas a dejarla entrar. Entonces vimos con los estudiantes de retorno que estaban posicionados administrativamente en posiciones inferiores y con exclusiones educativas con base a su idioma materna, su país de nacimiento y su ciudadanía. En esta sección les explicaré cómo fueron posicionados socialmente en la comunidad y en sus escuelas. Específicamente, les mostraré cómo con base a sus capacidades lingüísticas y sus experiencias en los Estados Unidos, fueron posicionados como extranjeros o no mexicanos, que no tenían lugar o derecho de lugar en Calixto, y al contrario, fueron excluidos socialmente y experimentaron el bullying. Las creencias y modos de saber acerca de temas de ciudadanía y pertenencia son complejos y formados por ideas de etnicidad, raza, uso de idiomas, además de ciudadanía y país de nacimiento. Un patrón que vimos en muchas familias de retorno en Calixto fue el patrón de no sentirse bienvenidos, de no tener un sentido de pertenencia o de tener un sentido muy débil, tanto en las escuelas como en la comunidad. En esta primera cita nos cuenta la señora Rosa que su hija dejó de estudiar porque ya no aguantaba la discriminación que recibió de sus compañeros de clase y de sus maestros. Es un caso interesante porque ella, la niña, nació en Calixto y fue joven cuando fue a vivir en los Estados Unidos. Pero cuando volvió, aunque sí tenía la ciudadanía mexicana, fue vista como una indocumentada, es lo que dice la mamá Rosa, y una extranjera. En este caso, vemos que el concepto de ser extranjero va más allá que la ciudadanía y abarca el idioma, la cultura y la apariencia física de las personas. Otro patrón fuerte en nuestros datos de Calixto tiene que ver con la importancia del idioma y cultura zapoteco. Mientras que, como nos contó Colette, que existe en México una fuerte discriminación hacia personas y idiomas indígenas, en Calixto vimos que los estudiantes se sintieron discriminados por no hablar zapoteco. En esta segunda cita, la estudiante Jacinta nos cuenta que alguien en la comunidad, al saber que Jacinta habló español y no zapoteco, le dijo: no tienes que estar aquí, tienes que estar por allá si no hablas zapoteco. Aunque la fortaleza de la cultura e idioma zapoteco en Calixto es algo veramente increíble, creó una capa extra de complejidad para estos estudiantes de retorno. Ellos sintieron que no era suficiente aprender el español,
sino aun después de aprender el español, siguieron siendo extranjeros por no compartir el idioma zapoteco y la cultura y todos los aspectos de la cultura zapoteca. Como resulta, los estudiantes transnacionales experimentaron la exclusión social de los compañeros de clase, como en esta cita de la mamá Miranda. También experimentaron el bullying de sus compañeros, como nos contó Jacinta. Vale la pena mencionar que los maestros y directores no suelen reconocer que existe bullying hacia los estudiantes de retorno. Muchas veces los maestros aseguran que los estudiantes se integran después de un tiempo y ya. Pero los estudiantes, incluso algunos de los padres, no cuentan la misma historia. Esta cita de la señora Rosa lo señala. Ella describe cómo varias familias regresaron a los Estados Unidos y una de las razones fuertes fue la discriminación que vivieron en Calixto. Entonces, estas citas nos demuestran la complejidad del posicionamiento social de estos estudiantes migrantes en contextos indígenas, donde la idea de pertenencia va más allá de saber el español. Finalmente, nuestras entrevistas con las 8 familias de Calixto nos demuestran cómo las ideologías de lenguaje, etnicidad, nación y ciudadanía dan forma a las experiencias pedagógicas de estudiantes transnacionales dentro del aula. Específicamente, vemos patrones fuertes en los cuales las capacidades, los conocimientos y las fortalezas de estos estudiantes no fueron reconocidos por sus maestros. A veces se quedaron invisibilizados, en otras ocasiones fueron entendidos como debilidades. En esta primera cita, la mamá Linda nos cuenta que su hija fue reprobada por su maestra por no saber el contenido académico, lo cual dominaba ella, la hija, sino por su nivel del dominio del español. Aquí vemos un mito de que un estudiante que no entiende el idioma tampoco puede entender el contenido escolar. Vale la pena leer esta. Y entonces la maestra de mi hija la reprobó porque ni la maestra entiende ella, ni ella entiende a la maestra, ni lo que está explicando. Entonces vino otra maestra y me dijo que por qué ella está ahí, si ella sabe sumar y restar y sabe lo otro. ¿Por qué? Le dije, la maestra la reprobó. No tiene que andar haciendo eso, dice, porque ella sabe todo. En la segunda cita, una estudiante nos cuenta cómo su maestro le quita del salón de clase cuando es la hora de instrucción de inglés. Esto demuestra una falta profunda de apoyo que reconoce de reconocer y mantener las capacidades lingüísticas de estudiantes migrantes. Es decir, en vez de involucrarla en la instrucción o darle materiales más avanzados, esta estudiante tuvo que salir del aula durante la clase de inglés. Como otros investigadores han comentado, esto es una pérdida grande, no solo para estas familias e individuos, sino para el país, porque estos alumnos salen perdiendo sus capacidades multilingües y multiculturales en vez de poder usarlos socialmente, económicamente, etc. Finalmente, vimos en todas las familias en Calixto, y de hecho en las otras comunidades donde recolectamos datos, que las escuelas no tomaron la responsabilidad de tomar estos alumnos de apoyar a estos alumnos basados en sus necesidades educativos únicos.
Específicamente, no existía ningún servicio formal para enseñarles a ellos el idioma español y mucho menos el zapoteco. Estos alumnos y familias tuvieron esta responsabilidad como una responsabilidad privada o propia sin el apoyo del sistema educativo. Vale la pena mencionar que eso no es cierto en todos los países. En otros países, cuando llega un estudiante que no entiende el idioma de la instrucción, hay clases para este estudiante para aprender el idioma de instrucción. Ok, y llegando ahora a las conclusiones. Estas 8 familias de Calixto nos contaron sus historias. Como dice la señora Rosa, platiqué lo que viví. Todo eso es lo que lucha uno a diario. Sus vidas a diario para obtener una educación para sus hijos, un derecho humano por ley en México, son difíciles. Enfrentaron barreras en cuanto a la inscripción, la continuación, la validación de sus estudios y la graduación. Y al entrar en la escuela no recibieron los mismos recursos de sus compañeros como uniformes, libros, etc. Tampoco recibieron servicios enfocados en sus propias necesidades de aculturación y desarrollo lingüístico. Fueron vistos como extranjeros o indocumentados, tanto por sus maestros como por sus compañeros de clase y los miembros de su comunidad. Todos se adaptaron, aprendiendo español y zapoteco poco a poco, y también adaptándose al sistema educativo mexicano, pero sin apoyos estructurales, sino por sus propios esfuerzos. Y hubo efectos graves para muchos de ellos. Escuchamos historias de deserción escolar, de reprobación escolar, de falta de validación de estudios y planes para nuevas mudanzas a los Estados Unidos. El contexto zapoteco creó fortalezas por estos estudiantes. Llegaron a comunidades fuertes, con muchos familiares, pero también creó capas de complejidad cultural y lingüística, donde esos estudiantes necesitaban acostumbrarse a una cultura asimilacionista mestiza en la escuela, pero una cultura zapoteca indígena en su comunidad y con sus compañeros de clase. Entonces, con esto termino y espero que podamos conversar como grupo ahora. Muchas gracias Ilana y Colette por compartir los hallazgos. Me parece que estamos teniendo mucha suerte de poder compartir algo tan preliminar con el grupo para poder escuchar sus comentarios, también sus sugerencias de hacia dónde podemos profundizar más en el análisis. Como bien resaltaste, son muchos ejes de análisis, desde tipo de actor, diferentes tipos de comunidades, diferentes temáticas que se repiten y algunas que tienen matices importantes dentro de cada comunidad. Entonces, pues yo daría pie a las preguntas que ya han ido dejando en el chat. Tenemos un par de José Luis Ramos. No sé si Porfiria tenga algunas preguntas también en Facebook Live. Me voy a permitir leer las 2 que nos hizo llegar José Luis y después una de Eduardo Eli Luna. La primera que nos hace, perdón, José Luis, es ¿cuáles son las dificultades que tienen que enfrentar los familiares para que los niños, niñas y adolescentes puedan adquirir el CURP? Es decir, ustedes nos mencionaron que con frecuencia no lo obtienen, o sea, ¿por qué no lo obtienen? ¿No? Sí, es una buena pregunta. Lo que escuchamos... Adelante, ¿quieres que te lea la siguiente? Como tú quieres. Ok, bueno, voy a leer una que está relacionada porque también es de José Luis. Esta creo que va un poquito más para Colette, aunque ya lo mencionabas tú en las conclusiones. José Luis nos dice,
Al ser habitantes de una comunidad indígena zapoteca que no aceptan a los niños, niñas y adolescentes retornados, dudo que sea pertinente la premisa de la ideología del mestizaje. Tal vez sea más oportuno hablar de una ideología étnica. Y les escribo, les doy la última que hay hasta ahorita de Eduardo Eli. ¿Cuál es el nivel educativo de la población originaria de la comunidad de Calisto? Es decir, como a nivel promedio, ¿cuál es el nivel educativo de esa comunidad? Adelante, Ilana y Colette. Ok, tal vez yo empiezo y Colette, ¿tú vas después? Sí, como quieras. Ok. Ok, en cuanto al nivel educativo de la población, no preguntamos esto a los padres de familia, pero algunos sí lo mencionaron. Y por lo que yo entendí, era una educación básica, o sea, terminando la primaria o la secundaria sobre todo. Por lo que escuchamos, no fue más alta, más educación que esto. En cuanto a las dificultades burocráticas de sacar un CURP o la doble nacionalidad, eso para mí también fue bastante preocupante y confuso. Pero escuchamos varias cosas. 2 familias nos contaron que habían ido a la ciudad de Oaxaca y allá las autoridades los dijeron a ellos que tenían que elegir por sus niños. Podrían ser podrían tener o la ciudadanía estadounidense o la ciudadanía mexicana, pero no podían tener ambas ciudadanías. Que no es la ley en México. También nos dijeron otras familias que no podían sacar la CURP sin doble nacionalidad. Si no tenían doble nacionalidad para sus hijos y hijas, no podían tener un CURP. Tampoco es la ley, porque yo cuando estaba en México, como ciudadanía americana, tuve un CURP. Y la otra cosa que escuchamos de algunas familias era que tenían que sacar la doble nacionalidad o la CURP desde los Estados Unidos. Y como no lo habían hecho en los Estados Unidos, no lo podían hacer en Oaxaca, ya llegando a México. Entonces, esto fueron las experiencias que escuchamos. Y Gracias, Ilana. finalmente, ajá, ¿qué? No, quería agregar, ahorita que termines lo de la CURP, quisiera agregar solo una aclaración respecto a la normatividad para que los participantes del seminario puedan ver el contraste entre lo que es la práctica a nivel de las escuelas y lo que es la ley, ¿no? Sí. Actual en Adelante, México. y después empiezo con la otra pregunta y lo dejo a Colette después. Ok. México permite la doble nacionalidad desde la modificación a la Ley General de Población que se hizo en 1998. De acuerdo a esta ley general, tú puedes tener la nacionalidad mexicana y adquirir alguna otra sin perder tu nacionalidad mexicana. Entonces, no es cierto que tengas que elegir entre una u otra, pero es muy frecuente este tipo de recomendación o este tipo de interpretación a nivel local, a veces por desconocimiento, pero a veces también porque es más sencillo volver a registrar a alguien como si fuera una nueva persona en México que hacer el trámite de doble nacionalidad. Es más sencillo para un abogado. Sin embargo, es anticonstitucional porque creas doble identidad. ¿Qué se tiene que hacer para hacer la doble nacionalidad? La puedes hacer si estás en Estados Unidos y nació tu hijo allá, lo registras en el consulado mexicano que tengas más cerca. Si estás en México, tienes que ir a un registro civil, tienes que llevar tu acta de nacimiento original, la estadounidense. Anteriormente se tenía que llevar apostillada y tenías que tener también las actas de nacimiento de los padres. Desde el 2016 se implementó un programa para que no se requiere el apostille. Se hace una verificación electrónica en México con el estado donde nació el niño en Estados Unidos y entonces te dan
tu registro a la nacionalidad mexicana, que es distinto al acta de nacimiento mexicana, ¿no? O sea, lo que ocurre cuando alguien es doble nacional es que tienes el registro a la nacionalidad mexicana, que es equivalente al acta de nacimiento mexicana, y te dan también tu CURP. Esto puede ser a veces muy complejo porque si en Estados Unidos te registraron solo con un apellido, en México es todo un tema porque usamos la base de 2 apellidos, ¿no? Entonces, a veces eso puede ser muy complejo y incentiva a que gente a nivel local diga lo más, o sea, lo que te corresponde es registrarte como mexicano, pero en realidad eso no es correcto, ¿no? Y hay muchas familias que lo hacen y después es mucho más complejo anular esa acta de nacimiento para simplemente registrarlo como un doble nacional y no como alguien nacido en México y no en Estados Unidos. Ahí es donde está la complejidad, aunque sí está la ley y los programas para facilitar esto. Adelante, Ilana. Ok, gracias. Sí, sobre la pregunta sobre la ideología del mestizaje de José Luis. Sí, lo que diría aquí es que creo, como mencioné al final, creo que el contexto donde entran estas familias y estos estudiantes es bastante complejo, porque en la escuela están enfrentando una cultura asimilacionista y como donde tienen que aprender el español, donde tienen que tener su ciudadanía mexicana o por lo menos la CURP, entonces como basado en esta ideología del mestizaje, pero sí tiene razón que en la comunidad es bastante más compleja, porque esa comunidad ha luchado fuertemente para mantener su cultura, para mantener su idioma. Entonces las familias están entrando en una situación bastante dinámica, donde sus experiencias en la comunidad varían que las experiencias en las escuelas, e incluso en las escuelas, lo que nos contó, porque los maestros y maestras no hablan zapoteco. Entonces, algo que escuchamos de muchos estudiantes y familias es que vivieron casi 2 vidas dentro de la escuela. Vivieron la vida frente al maestro y la instrucción y vivieron una vida que tenía que ver con sus interacciones con sus compañeros de clase. Entonces, sí, creo que es un contexto bastante complejo y difícil. Pero también quiero mencionar de nuevo que también tiene fortalezas, ¿no? Nos habló muchos de los estudiantes que nos contaron que iban a tener que volver a los Estados Unidos para el bachillerato, no querían irse a los Estados Unidos, no querían separarse de sus padres, de sus familiares, de sus amigos, de su experiencia de vida en Calixto. Colette, ¿tú quieres agregar? Y en cuanto a la primera pregunta, pues sí, la doble nacionalidad existe porque yo soy doble nacional. Y hasta puede uno ser trinacional o cuatrinacional, ¿no? Eso también no depende solamente de México, también depende de los otros países, ¿no? De las otras ciudadanías. Pero la doble nacionalidad es un hecho de que sí existe y sí la pueden pedir. Lo otro sobre la CURP, yo creo que ahí tuvimos varios casos de niños que solamente tenían la nacionalidad de los Estados Unidos. Entonces, a nivel legal, pues en México eran indocumentados como tal, ¿no? Y para obtener la CURP tiene uno que mostrar algún documento que legalice tu estadía en México, o la nacionalidad o una visa de estudiante de algo, ¿no? Pero no te van a dar una CURP si no tienes algún documento que legalice tu estadía en México. Entonces, eso fue gran parte también del problema por los alumnos que solamente tenían la nacionalidad de los Estados Unidos.
En cuanto a la ideología étnica, me parece una observación muy atinada, que es la que falta exactamente. La ideología del mestizaje no la quitaría porque, como ya lo mencionó Ilana, la escuela pública mexicana, o la escuela en general, desde la creación de la SEP en 1921, fue basada en esa ideología del mestizaje, ¿no? Vasconcelos fue el primer secretario de Educación en México y es el que participó en la creación de esa ideología. Y fue también el primero que integró los programas de castellanización, ¿no? Entonces, la escuela en México representa claramente esa ideología, y los maestros que salen de las escuelas normales también representan esa ideología nacional mexicana, ¿no? Entonces, esa es la que viven en la escuela. La que viven en la comunidad es otra. Sí, es una ideología mucho más étnica, y yo diría que es una ideología de la resistencia también, ¿no? Por lo que estamos viendo, hay una fuerte resistencia indígena y lingüística, y en comunidades donde existe esa resistencia lingüística, también incluye, ¿no? Se resisten frente a la lengua dominante, que en ese caso es el español, se resisten frente a esa lengua. Entonces, son resistencias muy fuertes que también excluyen, ¿no? En ese caso van a excluir a los migrantes de retorno. Un ejemplo que se me ocurrió ahora es el que existe en España, ¿no? Hay otros, el de Cataluña, ¿no? Ahí hubo esa resistencia para la creación de Cataluña y del catalán. La escuela es en catalán, y entonces pues todos los españoles o los extranjeros que quieren estudiar en Cataluña pues tienen que aprender catalán, ¿no? En nuestro caso la escuela sigue siendo en español, pero hay esa convivencia entre los dos, ¿no? Entonces, sí me parece muy atinada tu observación, José Luis, de agregar esa ideología étnica, ¿no? Que juega un rol preponderante. Muchas Y gracias. ¿Les puedo leer las siguientes? Tenemos varias aquí. Les voy a leer otro set de 3. Eduardo Tapia nos pregunta, ¿existe algún registro por parte de las autoridades educativas de Oaxaca que permitan cuantificar la cantidad de alumnos retornados, su ingreso e incluso su abandono dentro del sistema escolar mexicano? Y tenemos 2 preguntas de Andrea Hernández. ¿Cómo es la percepción de la niñez sobre el servicio educativo que se les brinda en Calixto y en Estados Unidos, ¿no? Es decir, no hablaron aquí de las entrevistas a los estudiantes, pero si nos pueden compartir un poquito de cómo comparan estos 2 sistemas. Y también de Andrea, ¿cuál es el motivo principal para que las familias quieran volver a Estados Unidos? Si es el motivo educativo. Ok, empiezo yo y después vas tú, Colette, ¿ok? Ok, Eduardo, eso para mí, yo normalmente antes de ese proyecto he estudiado más bien la política educativa para niños migrantes aquí en los Estados Unidos. Y para mí una de las cosas que fue una sorpresa llegando a Oaxaca es que no existe ese registro. Lo que sí existe es una etiqueta de ser extranjero. Entonces, si alguien nace en otro país, la escuela sabe que nació en otro país el estudiante. Pero eso es muy distinto que haber estudiado en los Estados Unidos o en otro país. Porque, número uno, hay muchos niños nacidos en los Estados Unidos que vuelven a México antes de empezar la escuela, que vuelven a los 2 años o 3 años. Entonces, ellos no enfrentan las mismas barreras y dificultades lingüísticas, de conocimiento del sistema escolar, etcétera.
También hay muchos, como vimos en unos de los casos en Calixto, hay muchos niños que nacen en México, van para los Estados Unidos y después vuelven. Entonces ellos tampoco están identificados por esta etiqueta de ser extranjero. Entonces, fue bastante complejo cuando llegamos a escuelas identificar quiénes fueron los estudiantes, familias y maestros con quienes queríamos hablar, porque los directores de escuelas normalmente sabían quiénes nacieron en otro país, pero no sabían quiénes tenían experiencia escolar en los Estados Unidos y de hecho tuvieron que hacerlo de manera informal, ir caminando de clase en clase preguntando por estos estudiantes. Eso fue nuestra experiencia. En cuanto a la percepción sobre los servicios educativos, sí preguntamos sobre eso. Y la verdad es que recibimos una diversidad de respuestas. Un patrón que sí vi era el patrón de que esa idea de que hubo más recursos en las escuelas en los Estados Unidos. Y como estudiantes, muchos de ellos hablaron de los almuerzos, que en los Estados Unidos recibieron almuerzos en la escuela y eso para ellos fue muy importante y en México no recibieron sus almuerzos. Otros hablaron de la formalidad. Un niño, por ejemplo, nos habló de que en México tiene que llevar el uniforme y tiene que cortarse el pelo y no quiso cortarse el pelo, no quiso llevar uniforme. Entonces eso también fue una percepción de diferencia. En cuanto a como la calidad de educación, la verdad es que escuchamos de ambas perspectivas. Muchas personas nos dijeron que el currículo mexicano es más avanzado que el currículo de los Estados Unidos. Entonces, cuando llegaron los hijos los estudiantes a México, a veces no sabían algunos de los contenidos escolares. Otros nos dijeron que más o menos es lo mismo y estaban bien académicamente cuando llegaron de los Estados Unidos al entrar en la escuela mexicana. Y también otro patrón que escuchamos es que la primaria mexicana era más avanzada curricularmente que la secundaria. Y creo que tiene que ver con el hecho de que estuvimos en telesecundarias. Estas comunidades pequeñas indígenas tuvieron telesecundarias y creo que el nivel de recursos en telesecundarias, por lo que yo entendí, era un poco más bajo que secundarias que no son telesecundarias. Creo que sí contesté. Colette, ¿tú quieres agregar algo? Sí, retomando la pregunta de Eduardo sobre un registro oficial, pues sencillamente no existe, ¿no? Como dijo Ilana, lo único que existe es ser extranjero, ¿no? Y esa es una etiqueta que todo extranjero en México tiene. Yo me acuerdo cuando llegué a México, en mi licencia decía nacionalidad, extranjero. O sea, engloba todo, ¿no? Dependiendo de dónde vengas. Lo extranjero es una nacionalidad. Entonces en México es o eres mexicano o no eres no mexicano y el no mexicano es lo extranjero, ¿no? Entonces es una categoría muy clara en México y es la única que más o menos podría servir en encontrar familias, ¿no? Pero como dijo Ilana, puedes ser nacido en Estados Unidos y haber tenido toda tu formación escolar en México, entonces tampoco sirve. Y cuando vas a las escuelas, los directores tampoco saben cuántos alumnos migrantes de retorno tienen.
Entonces, cuando uno investiga ese tema, es ir a hablar con las escuelas, es volverse amigos de los directores, es poder ir a los salones de clase. En varios estudios que tuvimos en Puebla también los directores hicieron un llamado, ¿no? En ese caso, en un bachillerato donde hicimos una investigación también en Izúcar de Matamoros, en Atlisco y en otra comunidad que no me acuerdo el nombre ahorita, pero los directores hicieron un llamado y ni ellos sabían cuántos alumnos tenían, pero el día que llegamos para hacer entrevistas había una cola inmensa, ¿no? De alumnos que querían contar sus historias. Hasta los mismos directores se percataron que de repente tenían tantos migrantes de retorno que no sabían, ¿no? Entonces es difícil saber, es caso por caso y es ir a hablar con la gente, es la única forma. Y en cuanto a las diferencias, pues sí, muchas veces, también en otras investigaciones lo que hemos encontrado es que a veces, muchas veces piensan que la educación en Estados Unidos es mejor, pero no forzosamente por el currículum, ¿no? Sino por apoyos también que reciben, como es el caso de los almuerzos, ¿no? Que reciben las familias con pocos ingresos, ¿no? En México eso no existe, pero una vez alguien me dijo, es más fácil ser pobre en un país rico que pobre en un país pobre, ¿no? Y eso lo resume un poco. Y la última pregunta que era, ya no me acuerdo. Y las razones de querer irse de nuevo a Estados Unidos tenían que ver con un tema educativo o con algún otro tema. O sea, ¿por qué las familias vuelven a planear irse a Estados Unidos? Um, Pues es que hay de todo, hay mucha heterogeneidad, hay algunas que se quieren regresar, otras que no se quieren regresar. Por lo visto en Calixto, esa ideología étnica, ¿no? Esa resistencia étnica hizo que con el paso del tiempo parece ser que sí se empiezan a sentir ese sentido de pertenencia y se quieren quedar ahí, ¿no? Hubo un caso de el alumno que presentó Huilana que se quiso ir a Estados Unidos por motivos educativos, ¿no? Porque no podía seguir acá. Hay otros casos que esperan, que se regresan porque esperan que los hijos puedan estudiar la universidad o el college en Estados Unidos, ¿no? Pero son muchos perfiles muy distintos y no, yo creo que no se puede generalizar, pues. Gracias, Colette. Porfiria, ¿tienes algún comentario? ¿Otras preguntas? Preguntas no, pero sí comentarios en torno a lo que están comentando en ese momento sobre el registro, que lamentablemente no hay un registro oficial. El único apoyo, y entre comillas, perdón, gubernamental es el Programa Binacional de Educación Migrante, ¿no? Que si bien hace este registro de nacionalidades extranjeras, no hay un registro de retornados, ¿no? Entonces ahí podemos ver una brecha que impacta de manera inmediata ese tipo de instancias que apoyan, por ejemplo, con talleres o intercambio entre docentes, que son las actividades o acciones más significativas, ¿no? Sin embargo, los mismos estudiantes retornados, o los que se identifican, o al menos en esta parte de Baja California, la mayoría que tienen esa nacionalidad extranjera no necesariamente tienen la experiencia educativa previa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay otra brecha que también dimensiona que no necesariamente que seas extranjero, al menos en la parte norte del país, quiere decir que hayas tenido esta experiencia educativa previa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí hay varios huecos, ¿no? En este tipo de información, y se supone que Proven es una instancia a nivel nacional. Sin embargo, solamente algunos estados con mayor alto índice de población migrante son los únicos que llevan la iniciativa, ¿no? Por ejemplo, encabeza Baja California, Oaxaca, Puebla, Zacatecas, ¿no? Que son algunos, e incluso Michoacán, que son algunos de los
estados de la República donde han tenido mayor índice de esta población, ¿no? Y aprovechando esta parte, digo, ustedes están abordando, así como Marta, ese tipo de cuestiones más en población indígena. Me surge la pregunta, que aquí la anoté, ¿en qué medida la identidad étnica o cultural impacta las oportunidades, tanto educativas como laborales, en la aceptación de los retornados, en este caso indígenas? Y también yo le sumaría a los retornados mestizos, ¿no? Que no necesariamente son de una población étnica, pero sí llegan a las ciudades, ¿no? Gracias, Porfi. Les voy a leer los últimos comentarios y preguntas que tengo y solo quería agregar también para los participantes del seminario, si el tema de registro es complejo, ¿no? De cuántos estudiantes tenemos, es complejo y si alguno de ustedes está interesado en algún tipo de investigación donde requiera saber un desagregado de estudiantes, la estadística nacional que maneja la Secretaría de Educación Pública es el formato 911. Es un formato que están obligados a llenar absolutamente todas las escuelas, desde nivel preescolar hasta universidades, en sistema público y en sistema privado. En este formato, que ha tenido modificaciones a lo largo del tiempo, los directores de cada escuela están obligados a registrar cuántos alumnos tuvieron en cada periodo y hacer un desagregado no solo por extranjeros, sino por nacionalidades. Aunque no tenemos un desagregado muy amplio, ¿no? Solemos desagregar Estados Unidos y Canadá, y después hay otras 2 o 3 nacionalidades desagregadas y después ponen el resto, ¿no? Lo cual desde la política pública, que es el tema, la política educativa, que es el tema de la sesión del día de hoy, sí nos hace cuestionar en cómo tienen que ir evolucionando este tipo de estadísticos para reflejar la diversidad y cómo ha ido cambiando la currícula escolar en México, ¿no? Ahora que tenemos tanta población de Haití, de Centroamérica, no tenemos desagregados dentro del 911. Hace unos 6 años, el 911 sí permitía captar esta diferencia entre nacido en el extranjero y experiencia migrante extranjera. Se preguntaban las dos cosas por separado. Hace un par de años se volvió a colapsar la pregunta otra vez y solo preguntan nacido en el extranjero, ¿no? Cuando hablaba con los profesores me decían, es que en realidad no sabíamos cuántos habían estudiado en el extranjero. Entonces, como no iban y preguntaban a cada uno de los alumnos, pensaron que no tenía utilidad y entonces volvieron a registrar solamente cuáles son nacidos en el extranjero. Otra limitante que tiene el 911 es que antes lo recopilábamos a inicio de ciclo y final de ciclo, lo cual nos permitía ver cuántos alumnos habíamos perdido durante el ciclo escolar o si habíamos ganado alumnos durante el ciclo escolar, que quiere decir que son alumnos que llegan con experiencias migratorias muchas veces a mitad de ciclo. Ahora solo lo recopilamos una vez durante el ciclo escolar, me parece que es al inicio. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes tiene interés en saber un poco más al respecto, pueden ir al 911, está en la página de la SEP y ustedes pueden hacer su requerimiento de información pública para comunidades específicas o para estados específicos y el estado está obligado a darles esa información. Entonces, solo voy a leer los últimos comentarios. Moni, ¿puedo decir una cosa breve antes de que leas? Claro, claro. Quería decir que una cosa que creo que es bastante complicado es que, como mencioné, estos estudiantes normalmente hablaron español en la casa en los Estados Unidos, entonces su manejo del español normalmente estaba bastante alto en cuanto a lo oral, ¿no? Escuchar y hablar. Y eso fue otra complicación porque sin una etiqueta en la escuela, los maestros muchas veces no sabían que estaban de los Estados Unidos, que habían estudiado en los Estados Unidos, porque hablaba bastante bien el español. Eso pasa aún más después del primer año. A veces como la primera maestra, el primer maestro sí sabe, pero ya en el segundo año no se sabe, porque ahora el niño está hablando perfectamente, aunque no puede escribir muy bien, no puede leer muy bien, y entonces el maestro
sales pensando que hay problemas académicos en vez de dificultades lingüísticos. Y eso sí creo que es algo importante reconocer. Sí, muy, muy importante, Ileana. Gracias por traerlo aquí. Les leo los últimos comentarios. Natalia Morán nos dice que ella es de Oaxaca y en su pueblo Mariscala de Juárez hubo un caso de un adolescente que no tenía CURP, pero sí le dieron los libros y esto asociado al derecho a la educación que lo pudo ejercer hasta el bachillerato. Sin embargo, no podía recibir la beca, como ustedes también encontraron casos. Y ella nos pregunta ¿cómo puede ser que no recibía la beca Benito Juárez si tiene acta de nacimiento pero no tiene CURP? O sea, ¿cómo puede ocurrir que tiene acta de nacimiento y no tiene CURP? Bueno, esto creo que lo abordaron un poquito ustedes, ¿no? O sea, el CURP no tiene que ver tanto con un tema de nacimiento, sino con una residencia autorizada en el país, mientras que el acta de nacimiento justamente hace la asociación con lugar de nacimiento y ciudadanía formal. Pero si quieren ustedes agregar algo adicional. Después José Luis Ramos nos dice, varias de mis amigas originarias de Centroamérica tienen la nacionalidad mexicana, sin perder la primera. Esto para abonar a que efectivamente puedes tener doble nacionalidad en México. Y agrega que en el caso particular de Oaxaca, la coordinadora nacional, es decir, la CENTE, en su discurso político señalan la relevancia de una educación intercultural a nivel estatal, por lo que los hallazgos que nos han presentado el día de hoy justamente son muy interesantes para ir descubriendo que este tema de interculturalidad en la práctica no está tan presente dentro de las escuelas. Selene Carelli nos dice, CEP, INEA y CONAFE tienen sistemas de seguimiento a las y los estudiantes que ingresan a los respectivos sistemas educativos. Para CEP es el Sistema Nacional de Control Escolar de Población Migrante, para el INEA es el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación, para CONAFE es el Sistema Único de Control Escolar de Educación Comunitaria. Sé que puede ser complejo acceder a estos sistemas, pero me surge la inquietud. ¿Saben si alguno de estos sistemas ofrece información desagregada para esta población de niños, niñas, jóvenes repatriados o retornados? Pues solamente el caso que comenté, Selene, yo no sé de los otros, pero la SEP sí los registra como nacidos en el extranjero y solía registrar eso de escolaridad fuera del país, pero ya lo volvió a quitar. Y eso es todo por ahora. No sé si quieran hacer algún comentario final a esos comentarios, reaccionar. Sí, yo me acuerdo que en Puebla, en Izúcar, fui a la SEP y sacaron del Sistema Nacional de Control Escolar, pero no control escolar población migrante del general, la lista de los nacidos en el extranjero. Eso es lo único que tenían. Yo quería nada más agregar un punto sobre el comentario de Natalia, que sí, nosotros también encontramos que hubo una variedad de recursos que recibieron familias y no hubo como un patrón sistematizado. Por ejemplo, yo creo que nadie recibió la beca Benito Juárez si no tenía CURP. Pero algunos recibieron uniformes, otros recibieron libros, otros recibieron otros materiales didácticos e incluso nos contaron que dependía del director de la escuela o dependía de si recibieron extras en este año. Por ejemplo, un año hubo uniformes extras, entonces sí recibió ese año, pero el próximo año no. Entonces, un tema que que queremos analizar a más profundidad es el tema de implementación de las políticas educativas. Lo que vimos en las comunidades donde estuvimos fue una implementación muy vinculada a las decisiones locales de los directores de escuela, de los líderes locales de educación, incluso de los maestros. En el caso de la exclusión educativa al nivel de primaria que les conté,
fue decisión de maestra. La maestra dijo, no voy a recibir a esta estudiante. Y el director dijo, bueno, dice la maestra que no la va a recibir. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, creo que y creo que la implementación de la política educativa, la ley educativa, es muy interesante y hay como una brecha entre qué es la ley, qué es la política y cómo está implementada al nivel local, al nivel de la escuela. Muchas gracias, Ilana. Quiero darle la palabra a Marta y también si quieres cerrar, Marta. Ya hemos concluido todas las preguntas del chat y cerramos contigo con tus preguntas y comentarios. Vale, muchas gracias, Mónica. Bueno, me parecen súper interesantes y significativos estos resultados preliminares. Yo he encontrado cosas muy parecidas, simplemente porque llevo además también muchos años estudiando el caso de Oaxaca, muchas cosas más y por eso también quiero hacer una serie de comentarios por si sirve de feedback para este estudio, que creo que también es el propósito, ¿no? de traerlo aquí. Con respecto a qué tan frecuente es este hallazgo de que los hijos nacidos en Estados Unidos no tengan CURP, hay un problema fundamental que es que la normativa no se ha socializado, no ha llegado a sus ejecutores. Entonces, por eso hay tanta desinformación y hay tantos problemas de implementación. Esto lleva, aparte de la desinformación, como se ha demostrado, a un montón de interpretaciones libres de lo que significa la normativa, de lo que no significa la normativa. Y al final pues termina vulnerando otra vez los derechos de la niñez y la adolescencia migrante y además encadena porque el hecho de no tener una CURP va a provocar un montón de vulneración de derechos, no solo educativos, sino también sociales, económicos, de salud, familiares, etcétera, etcétera. Para esto es muy importante que la normativa se socialice no solo en México y para el caso en Oaxaca, sino también en los Estados Unidos. Hay muchas mamás, muchos papás que no saben que tienen que pedir actas de nacimiento, ni siquiera saben eso. Muchos de los retornos, como ya sabemos, se dan por deportación. Entonces, en el contexto de una deportación es imposible que una persona pueda dirigirse a cualquier institución a solicitar un acta de nacimiento. Y además muchos no lo hacen porque no lo saben, ¿no? Insisto, yo en Oaxaca, muchas de las comunidades que estudié, siempre recordaré el caso de una madre de familia en Tlaxiaco que estaba hiper desesperada porque pues su hijo llevaba ya como 4 años en Tlaxiaco, no conseguía la CUR porque había nacido en los Estados Unidos y la madre desesperada me decía, es que me voy, soy indocumentada, pero voy a cruzar la frontera nada más para ir al hospital a solicitar el acta de nacimiento de mi hijo. Y ya le dije, no, mire usted señora, existen estos programas, diríjase a esta institución, busque en esta página de internet. Y ya por último le di el contacto de personal con el que yo había trabajado en el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, porque allí directamente lo estaban gestionando. O sea, hasta el punto de la desesperación de, bueno, me voy a Estados Unidos, pase lo que pase, a cruzar la frontera por tal de garantizarle a a mi hijo una serie de derechos que, aunque este Estado en México los reconoce como mexicano en su constitución, pero los está vulnerando sistemáticamente, ¿no? Entonces, aquí también hay un punto muy interesante cómo México al final también trata efectivamente como indocumentados a sus propios ciudadanos, ¿no? No solo esto se da en los Estados Unidos, se da en México con los propios connacionales, obviamente salvando muchas distancias, pero ocurre. Em, Luego, el tema de los registros de la SEP. Yo, en mi experiencia de trabajo de campo, me quedé hiper asombrada. Yo me dirigí a la delegación de la SEP en Oaxaca. Por supuesto, no tenían actualizada la lista de registro de los estudiantes con experiencia migrante procedentes de Estados Unidos y mucho menos desagregada. Tenían solo registrados a los nacidos en los Estados Unidos, pero los retornados estaban completamente invisibilizados. Allí no había ningún registro de ningún tipo de estudiantes retornados de Estados Unidos, de ningún nivel, de ninguna escuela del Estado, de ninguno.
Y en las escuelas que yo investigué, claro, había muchos más inmigrados de los que me estaban enseñando las listas de la SEP, y además había muchísimos retornados que pues no estaban considerados en ningún sitio. El tema del bullying, bueno, esto es un tema impresionante. Muchas veces los maestros no saben efectivamente que los niños, los estudiantes sufren bullying, pero incluso es que los padres no lo saben. Incluso si estamos en comunidades indígenas pequeñitas, hay padres que pueden llegar a negar que sus hijos sufren bullying, porque al ser comunidades tan pequeñas, reconocer que tu hijo que vive en Estados Unidos ha sido agredido por otro, no sé qué, eso desata una serie de rencillas entre familias que puede llegar a una exclusión mucho mayor, no solo del niño, sino de toda su unidad familiar. Entonces, cuidado, porque los contextos indígenas son muy particulares, son muy particulares. Hay que entrar mucho más adentro porque el tema de las relaciones indígenas es otra cosa. En cuanto a la discriminación de las lenguas, yo en lo particular considero que en México no solo se discrimina a las lenguas originarias, también hay una discriminación atroz hacia el inglés que hablan los migrantes, los descendientes de los migrantes. Tenemos aquí otro caso más que evidente. Hay casos de discriminación de niñas, niños y adolescentes migrantes que hablan inglés sistemáticos por parte de la escuela, pero por parte de las comunidades, por parte de la ciudadanía y de la sociedad. Entonces, en este sentido, yo creo que no es pertinente no hablar de mestizaje, porque el mestizaje se ha construido sobre el español y además bueno, sobre el español y sobre muchas otras cosas, pero el español es una piedra angular del mestizaje en México. Y como sea, esto se acepta en las comunidades indígenas, aunque también se haya resistencia, pero se termina aceptando. ¿Cómo se explica si no entonces que en una comunidad indígena hay una escuela que se autodenomina bilingüe, pero en la que la instrucción es exclusivamente en el español? Los maestros son mestizos que exclusivamente hablan español, no hablan ninguna lengua indígena. Y yo me pregunto, ¿qué ocurriría si en vez de en esa escuela indígena haber maestros mestizos que hablan español, hubiera maestros mestizos que hablan inglés, solo inglés, y que dan la instrucción en inglés, y que los hijos de los migrantes que saben inglés van a tener un progreso académico evidente, pero los otros, los que no han tenido experiencia migratoria, estarían del otro lado, se quedarían peor, ¿no? Entonces tenemos que hacernos estas preguntas. Eh, sí, evidentemente, es una comunidad indígena, es una lucha étnica súper importante, pero es que el mestizaje está normalizado, incluso en las comunidades indígenas, incluso en las comunidades indígenas. Em, Luego, ya por último, solamente una observación sobre la metodología, particularmente sobre la muestra de las entrevistas, ¿no? Y digo, sé que son resultados preliminares, pero nada más para que lo tengan en cuenta por si les sirve. Yo he visto que la muestra de entrevistas a los chicos, a los estudiantes, es baja en comparación con los padres y sobre todo con los maestros ya en la muestra general del estudio ampliado, ¿no? Y para el caso de Oaxaca me parece que vi como solamente unas 3 entrevistas, o sea, para el caso de Calixto, perdón, vi solamente como unas 3 entrevistas a los chicos, a los estudiantes, en comparación con un mayor número de entrevistas a los padres. Yo sugeriría poner la voz de los protagonistas en el centro de la investigación. Aquí se ha hecho una pregunta muy buena que ha sido, bueno, ¿qué opinan ellos? ¿Qué opinan los estudiantes sobre la educación que ellos están recibiendo? No qué opinan los padres, no qué opinan los maestros, qué opinan ellos, que son los protagonistas y son los que están recibiendo esa educación, son los que están viviendo esas experiencias de discriminación. Entonces yo creo que sería interesante, ¿no? Eso, darle la voz central a los protagonistas, que son las niñas, niños y adolescentes, y bueno, pues luego sí, hay otras voces que hay que considerar, pero bajo mi punto de vista deberían estar al lado, pero no en el centro. Bueno, eso quería, y muchas gracias, quería decir, perdón, y muchas gracias de nuevo por la presentación.
Moni, no sé si quieres que cierre ya por fin. Bueno, ¿Cerramos o hay sí, algún comentario más? 2 minutitos, Colette. Solo hoy tenemos que cerrar un poquito antes de las 12. ¿Quieres agregar Oh, algo? Y ya cerramos. si se puede, si no, ya. Sí, Como sí, que no, Sí, sí. adelante. Ok. Pues quería, bueno, antes que nada agradecer a Marta por todas sus observaciones que me parecen muy pertinentes. A los alumnos, también existen entrevistas de alumnos, nada más que no se han analizado todavía. Ujú. Ah, y retomando un poco tu tema de la normatividad que no se ha socializado, quería dar otro ejemplo a lo que puede llegar, ¿no? No saber sobre las leyes. Am, Hubo un caso en una investigación de que nace el bebé en los Estados Unidos y trataron de obtener la doble nacionalidad. Los papás no pudieron, no supieron por dónde, llegan a México y vuelven a registrar el bebé en México como nacido en México. Entonces, esa niña que ahora está estudiando en la Universidad Veracruzana tiene una identidad en los Estados Unidos, otra identidad en México. Es dos personas, pues, y eso le complica la vida a pues le complica toda su Totalmente. vida administrativa en ambos lados, ¿no? Y no sabe cómo hacerle. Entonces, nada más era para mostrar otro caso extremo, ¿no? De lo que Ujú. lleva a la poca socialización de esas acuerdos, leyes a los cuales tienen derecho. Gracias. Así es. Gracias, Colette. Pues con esto estaríamos cerrando nuestro ciclo de seminarios del 2023. Muy contentas de que hayan ustedes mantenido con nosotros hasta este mes. Reiniciaremos el siguiente año, el 19 de enero, con el tema de intervenciones educativas, siguiendo esta lógica de ir de lo más macro a lo más micro, que hoy vimos política educativa. 19 de enero reiniciamos con intervenciones educativas. Porfiria, Marta, lo que quieran agregar. No, al contrario, agradecer esta intervención. La verdad fue muy gratificante escuchar que hay una continuidad en los estudios en Oaxaca, donde es uno de los estados con mayor migración, sobre todo de retorno, y aumentando eso indígena, ¿no? Entonces, agradecer y pues seguir visibilizando ese tipo de situaciones, ¿no? Para que también desde las políticas educativas se siga haciendo algo. Muchas gracias, Colette y Liliana, un gusto escucharles. No, muchas gracias Muchas fiestas a todos. a todos. Sí, yo por Gracias mi por la parte Muchas invitación. también gracias por esta solo un oportunidad. agradecimiento y Hasta felices luego. Felices fiestas y lo fiestas, nos mejor para vemos en... sus familias y sus amistades y que se cuiden mucho. Nos vemos el 23. Gracias, igualmente. Felices vacaciones. Nos vemos en Nos enero. vemos en Feliz 2024. año. Navidades a Chao. todos.